como cualquier fenotipo, como cualquier característica física de nuestros conciudadanos, ¿no? Así que eso, pues es la realidad, no tenemos que clasificar, sino de aquí, diremos, unos somos blancos, otros somos de origen mongólico, otros son, bueno, pues sería un artificio. Somos una misma población, y es un buen ejemplo el caso nuestro de México o cualquier país latinoamericano, porque pues son poblaciones mezcladas. Si uno se va al Polo Norte, bueno, los esquimales son muy homogéneos, ahí sí diría, bueno, a lo mejor sí, no, ahí hay la posibilidad de un término que designe a ese grupo, y ya no lo son tanto porque los esquimales también se están mestizando, ya en las últimas épocas, pues ya, ¿dónde queda una población que no tenga interacción con otras? Quizás sí, en el Amazonas todavía las últimas tribus que allí viven no se han mezclado, pero en fin, lo digo porque finalmente desde el punto de vista del planteamiento teórico es mejor fundamentarse en un concepto de un fenómeno real que es la reproducción de una comunidad, y en este caso es una población y no una raza, ¿no? Somos miembros de una comunidad diversa y no simplemente expresiones de una serie de características físicas elegidas arbitrariamente. Bueno, la unidad de estudio entonces son las poblaciones humanas, y yo diría que la estrategia de estudio de la antropología física es justamente lo que ya les señalé, el poder referir estos estudios, este objetivo del estudio a lo que es la aplicación de una ecuación de herencia y ambiente. Herencia, o sea, lo que es la herencia y la cultura, ¿no? La parte genética y la parte de la cultura y la sociedad. Una ecuación herencia-ambiente que es muy importante, así podemos entender lo que es la biología de las poblaciones humanas. Y esto creo que es muy importante. Esto no se daba en el siglo XIX. En el siglo XIX la antropología física se definía como la historia natural del género humano, un género zoológico y la historia natural, cómo se ubicaba el hombre en la naturaleza, su relación zoológica con otros seres vivos. Ahí era una antropología zoológica, en todo caso, yo diría, una biología ubicada estrictamente en las ciencias naturales, ¿no? Esto cambió con el advenimiento de la genética. Hay que pensar que en la época de Darwin, en 1859, publica su libro de la evolución de las especies. Él da a conocer su punto de vista, su propuesta de un mecanismo de transformación de las especies, la selección natural, pero no supo explicar en qué forma aparecían las nuevas características que van a ser seleccionadas por este proceso, porque no se conocían los mecanismos de la herencia. Eso se conoció hasta el principio del siglo XX con las leyes de Mendel. Ya comienza la etapa genética que fortaleció la teoría de la evolución, porque se pudo explicar cuál era la naturaleza de la selección natural. Hay mutaciones que son seleccionadas o son eliminadas según sean apropiadas o no para el medio ambiente en que se vive, ¿no? Así surgen las especies. Esto se conoce a partir de las leyes de Mendel, la aplicación a los procesos evolutivos, y eso da origen ya a mediados del siglo XX a la teoría sintética de la evolución. La teoría sintética de la evolución pues ya no es el darwinismo clásico, ya es una teoría que tiene bases explicativas mucho más sólidas. No es que no lo fueran las que dio Darwin, pero eran incompletas, ¿no? Todavía le faltaban explicar bastantes aspectos en qué consistía este proceso de la evolución. La teoría sintética de la evolución permite entonces entender este carácter que tiene un proceso que da lugar, en el caso de la especie humana, al surgimiento del hombre moderno, y permite explicar cuáles son las etapas que ha pasado un proceso evolutivo, lo que se ha llamado el proceso de hominización, cómo llegó el hombre, cómo apareció el hombre en sus características actuales, y cómo ubicar los diferentes fósiles que conocemos, que nos están mostrando la realidad de este proceso, ¿no? Así que, justamente hacia mediados del siglo XX,
comienza a establecerse esta nueva etapa en donde se insiste en que son las poblaciones humanas el objeto de estudio, que es necesario establecer esta ecuación herencia-ambiente para entender la naturaleza biológica del hombre y insistir en que inclusive la propuesta de que se tiene que cambiar el objeto de estudio, que no sean las poblaciones humanas, sino estrictamente la interacción entre los procesos biológicos y los procesos culturales. Esto equivale a lo que yo les estoy diciendo. No se puede desvincular lo que es el fenómeno de variabilidad biológica del fenómeno de lo que son los procesos históricos de las sociedades humanas. Así que esto sería lo que yo les podría decir en cuanto a estas características de la antropología como una disciplina, ¿no? Y lo que corresponde al planteamiento del campo de estudio de la antropología física. Inclusive la antropología física ahora tiende a llamarse antropología biológica, ya no antropología física. Para mí esto no tiene mayor relevancia, es una cuestión semántica. ¿Por qué? Porque se ha criticado que la antropología física evocaba aspectos puramente descriptivos y clasificatorios de la especie humana. Esto que les decía, ver a qué raza corresponde tal grupo humano, ¿no? Hacer una definición de ese grupo humano, ver pues cuál era su historia inclusive, pero no pasarla de allí. Y la nueva antropología física, que fue propuesta en 1951, Washburn, un autor muy célebre norteamericano, Washburn propuso la nueva antropología física que tenía justamente una visión analítica, un objetivo de comprensión de procesos, no solamente descripción y clasificar, sino entender cuáles han sido los procesos. Y justamente comienza el cambio hacia el concepto de población y ya no de raza. Yo creo que es cierto, y por esa razón la antropología física pues gana muchos adeptos. La formación de los antropólogos físicos puede provenir de diferentes áreas, y cuando muchos biólogos o genetistas o embriólogos o anatomistas comienzan a ver ya la diversidad de la especie humana en términos de la historia, entran a la antropología. Esto es indudablemente. Dobzhansky, un gran zoólogo de mediados del siglo XX, en realidad se convirtió en antropólogo porque comenzó a estudiar la evolución del hombre en términos de todo un proceso de creatividad cultural. Y bueno, ya no estaba en la zoología, estaba en la antropología. Y básicamente, digamos, de una manera genuina, pues ya era antropólogo. Y la antropología ha ganado mucha gente a través de la aplicación de un enfoque. Y la antropología es básicamente una ciencia de poblaciones, no de individuos. Pues, ¿qué cosa hacen los médicos? Lo digo porque los médicos estudian la biología humana también. La estudian muy bien, son muy buenos, porque de eso depende la vida de la gente que tratan, ¿no? Y bueno, los médicos, por eso son médicos cirujanos, deben conocer muy bien la anatomía para intervenir el cuerpo humano. El antropólogo físico no estudia cirugía, no estudia patología, estudia la variabilidad biológica de una población en términos de la evolución. Así que eso hay diferencia en los objetivos, aunque hay una formación básica compartida, ¿no? La anatomía está en la base de la antropología física, y un antropólogo físico pues sí tiene que estudiar anatomía y fisiología y genética, pero no para aprender a curar enfermos o para prevenir la enfermedad, sino para aplicarla a la comprensión de los procesos históricos de las poblaciones humanas, ¿no? Que hay una diferencia. Y la propia medicina pues es una biología humana aplicada. O sea, se aprende biología para aplicarla a los propósitos que tienen los médicos. Y aún así, la medicina debiera estar impregnada de la antropología, porque finalmente es el reconocimiento de las poblaciones lo que permite entender mejor al hombre enfermo, al hombre individual. Y ahí viene la corriente de la medicina neohipocrática o del hombre en su totalidad, que debería llamarse también la medicina antropológica, que trata de explicar al hombre, al enfermo, en su contexto, dentro de su grupo, de acuerdo a todos los elementos de su
cultura y de las características de su sociedad. En fin, la antropología debe estar en la base del conocimiento de lo que es humano, ¿no? Y la antropología física, porque se refiere a la parte de la biología. Bueno, pues yo creo que esto es lo que yo quería comentarles, básicamente de los puntos principales de lo que es este panorama general de antropología. Voy a mostrarles ahora unas imágenes que me permitan ampliar algunos de estos conceptos y les quede quizá visualmente por dónde andamos en la antropología física. A ver. Bueno, miren, ustedes seguramente conocen esta imagen de pintor Camarena. Los que han ido al Museo de Antropología, en la sala de introducción, ahí al inicio, está esta gran mural, que a mí me parece un gran acierto desde el arte, desde un pintor que trata de representar lo que es el museo. La antropología es el comprender la diversidad biológica, la diversidad cultural. Finalmente ahí está la diversidad biológica. Eligió figuras femeninas, qué bueno, siempre son masculinas las figuras para mostrar la diversidad. Bueno, y ahí vemos los colores, sobre todo la diferenciación somática de las poblaciones humanas, pero vemos también la vocación de la cultura en la arqueología, ¿no? que es también una cosa muy importante. Podríamos irnos hasta la prehistoria, ¿no? Creo que esta es simplemente una imagen que vale la pena como una síntesis de la visión de la antropología. No quiero irme más. Una cuestión que también con frecuencia crea confusión es el concepto de la igualdad humana. La igualdad humana, pues sí, ahora estamos en plena época de una reivindicación de los derechos humanos como una realidad social, una realidad de la vida cotidiana en todas partes del mundo, pero esta igualdad de los humanos es un concepto jurídico, es la igualdad de los derechos ante la ley, la igualdad que pues, por eso la Revolución Francesa fue el punto de partida de este reconocimiento de la igualdad de los seres humanos. Pues sí, somos iguales, pero qué bueno que no lo somos tampoco, porque si no, podríamos, para comenzar, la diferencia biológica de los sexos, bueno, pues es una diferencia real, ¿no? Así que cuando hablamos de igualdad, pues, sí, de acuerdo, hay que aceptarla, pero nosotros tenemos que ver que la gente pues, es desigual. En una misma población puede haber estos casos que son patológicos, ¿sí? De acuerdo, son patológicos, un enano y un gigante, que además son parientes, uno es el cuñado del otro. Bueno, son casos, son dos ingleses. Bueno, ¿cuál es la variabilidad de la estatura en la población inglesa? Bueno, existe una variabilidad medida, se sabe que hay gente muy alta, hay gente también de estatura más baja, y hay un promedio que es alto de 1,70, pero aquí sería una gente que rebasa los 2 metros y uno que no llega a 1 metro, ¿no? Bueno, pero esto es una parte, digamos, que va más allá de la variabilidad normal estadística, ¿no? Hay también situaciones en donde la biología humana está muy influenciada por el ambiente. Si uno ve a un luchador de sumo, pues hay una sobrealimentación y claro, lo que se persigue es obtener un peso que lo haga competitivo en el deporte que practican. Entonces ahí son elementos que nos muestran que la biología humana pues no solamente es el resultado de una herencia biológica, sino que hay también una adición de factores del ambiente y que hay que tener en cuenta. En el caso de la morfología de una población del oriente de África, los que viven en las fuentes del Nilo, los Tinca, en fin, hay varias poblaciones allí que están altamente adaptados al ambiente de sabana, con una fuerte cantidad de radiación solar, pues son poblaciones que tienen fenotipos muy, digamos, especializados, son de troncos muy largos, extremidades muy largas, que permiten el intercambio calórico con el ambiente. Ahí es al contrario de los esquimales. Los esquimales, si uno lo piensa en un esquimal, es mucho más bajo, achaparrado, de contornos muy circulares. ¿Por qué? Porque la forma esférica retiene más el calor, en donde hace falta
calor, a donde sobra el calor al revés, hay que sacar el calor corporal y vivir mejor. Se adaptaron las poblaciones humanas a través del tiempo a estas condiciones. Y claro, yo estoy hablando de épocas muy antiguas, ahora se conservan estas características, pero cada vez son menos importantes, son irrelevantes porque la tecnología pues ya tiene su lugar, ¿no? Otra expresión de la diversidad humana es la ontogenia, el proceso ontogenético del nacimiento a la vejez. Bueno, ahí también hay un factor genético, ¿sí? Son los genes los que están determinando cómo es el crecimiento de un individuo desde que nace, cómo va aumentando la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez. Pero ahí también hay factores ambientales que influyen, la alimentación, las condiciones sanitarias, las condiciones de confort psicológico inclusive, tienen que ver con este proceso que se da a través de la vida de un individuo, el proceso ontogenético, así como hay un proceso filogenético, en donde lo que estamos estudiando es cómo se conecta la especie humana actual con sus especies predecesoras, los antepasados del hombre, la paleoantropología. Miren, aquí, bueno, lo que yo les había comentado, la antropología física estudia la diversidad biológica de las poblaciones humanas, y esto quiere decir a través del tiempo, y aquí no está incluido en su ambiente físico y cultural, pero de hecho, desde que comenzamos con los más antiguos homínidos, el Australopithecus afarensis, si queremos el afarensis, si queremos irnos a otros más, esto se debate mucho con los últimos hallazgos de restos fósiles en África. Bueno, siempre hay que tener en cuenta el ambiente. Los primates son, el hombre pertenece al orden de los primates, eso indudablemente ya en el siglo XIX estaba muy claro, desde Linneo en el siglo XVIII ya sabemos que hay una clasificación zoológica y que el hombre tiene que estar metido en esa clasificación zoológica. El hombre pertenece al orden de los primates, nuestros parientes más próximos son los chimpancés y los gorilas y los orangutanes, ¿no? Bueno, pero hay diferencias entre ellos, pero ¿cuáles son sus antepasados? Bueno, pues hasta ahora podemos saber, y gracias sobre todo a la antropología molecular, a la biología molecular, que en la antigüedad la línea, la separación de la línea evolutiva del hombre que lleva el hombre actual y la que lleva los póngidos o los antropóides actuales, pues fue hace 6, 7 millones de años, que ya se separaron y ya pues fueron muy diferentes unos de otros. Aquí estamos viendo a los Australopithecus de hace 4 millones de años, que son los homínidos más antiguos. ¿Cómo se define un homínido? Porque tiene la primera adaptación evolutiva propia de los humanos, que es la bipedestación, la marcha bípeda, ¿no? El haber liberado a las extremidades superiores, y que eso va a originar también una capacidad de manipulación de objetos, y eso es la base para la cultura. Los primeros objetos, las primeras piedras talladas, o más bien las primeras piedras que se trabajaron para útiles, bueno, provienen de hace 2 millones de años y están firmando ya los antepasados de los humanos, ¿no? Pero eso sucede con los antepasados más antiguos del hombre, en el cual podemos estudiar las poblaciones humanas actuales, las más complejas poblaciones industriales, que es difícil porque ahí hay una complejidad tremenda. Tan solo en la Ciudad de México, podemos decir, la población de la Ciudad de México es tremendamente variada. Hay sectores de población inmigrada de los estados. Los antropólogos físicos, en los años 40, cuando se creó la carrera de antropología física, bueno, vamos a estudiar los grupos indígenas, pues sí, a ver su identificación física, su relación entre ellos, su origen. Bueno, pues se iban al campo, a la zona rural, a las zonas más alejadas, en la montaña, y ahora hay más población indígena en las grandes ciudades que en los propios lugares, los ámbitos rurales, porque ha habido una inmigración tremenda. Hay más zapotecos en Los Ángeles que en la Sierra de Juárez, ¿no? Bueno, pues esto es un fenómeno reciente. A partir de la Revolución Mexicana cambió la geografía humana y hay que adaptar también la metodología y cómo vamos a abordar las problemáticas nuevas que se han presentado.
No es lo mismo lo que hacía el antropólogo físico hace 80 años a lo que ahora se le presenta como grandes problemas que hay que atender, ¿no? Y bueno, si uno se va a Nueva York, bueno, pues ahí hay comunidades de todos los orígenes, y en Nueva York, bueno, hasta el gobierno del estado de Puebla tiene su oficina para atender a los poblanos que viven en Nueva York, y por el estilo, bueno, los consulados de los países pues pululan por todos lados porque hay un gran movimiento de población. Y en los Estados Unidos, ¿cuánta gente de origen mexicano hay? Bueno, decían 15 millones, pues yo creo que me quedé atrás en la estadística, hay creo que muchísima más gente, no solamente los que son de origen mexicano y los que han nacido allá, sino la constante renovación de gente que está llegando por medios ilegales o como sea, pero hay un fenómeno migratorio que actualmente pues es objeto de estudio, y en la antropología social, bueno, la migración es un tema recurrente y ahora pues, yo creo que es uno de los predominantes, y en la antropología física también ese tema es de gran importancia, las condiciones de vida y de salud en migrantes, por ejemplo. Bueno, yo les había dicho hace rato que de las grandes interrogantes que hicieron surgir a la antropología física, y esto yo les podría decir, en 1859, el mismo año en que Darwin publica El origen de las especies, se crea la Sociedad de Antropología de París, y allí indudablemente que está presente estas interrogantes que han presidido y que siguen siendo importantes actualmente, no pierden vigencia. ¿Cuál es el lugar del hombre en la naturaleza? Es una vieja pregunta que venía desde la antigüedad clásica, desde Aristóteles y Hipócrates. Bueno, se preguntaban qué relación hay de unos seres vivientes con otros, y ya comenzaban a tratar de dar respuesta. ¿Y qué decía Aristóteles? Pues la principal característica del humano es la razón, porque por otras características nos parecemos a los monos, pero la razón, eso es, efectivamente hay mucho que ver. La cuestión cerebral es básica para separar al hombre de otros primates. ¿Y cómo se explica la diversidad humana? Bueno, eso también es otro gran tema, ¿eh? No solamente que existe esa diversidad humana, ¿no? Esto también lo veían los chinos y los persas y los egipcios. Todo el mundo fue consciente de la gente que conocía, las poblaciones que ellos conocieron, pues la diferenciaban. Inclusive los griegos decían, son diferentes la gente que vive en la montaña a la que vive a nivel del mar, ¿no? Y de ahí venía la teoría de los 4 humores y cómo había diferente manera de ser, diferentes perfiles de comportamiento según uno fuera de la montaña o de los valles. Bueno, esto Hipócrates lo desarrolló mucho en su propia formulación médica, pero son preguntas que tienen que ver estrictamente con la antropología física, son básicas, digamos. Después puede haber otras muchas preguntas que se desprenden. ¿Cuál es el hombre de la naturaleza? Pues yo les decía por eso que la importancia de la teoría biológica de la evolución, no podemos escindir al hombre de la naturaleza. Eso lo vamos a ver más al rato, y también cómo se explica la diversidad humana. Esto es importante porque ha habido páginas oscuras de la antropología física con las interpretaciones que la diversidad puede ser explicada en términos de superiores e inferiores. La antropología decimonómica fue, yo diría, sumamente racista. Siempre se vio que se podían establecer jerarquías basadas en características físicas. Por supuesto, los blancos hasta arriba, los negros hasta abajo, y ahí los demás ahí intermedios, que era una justificación disque científica, pues de un fenómeno político y económico, ¿no? Cómo justificar el dominio de las colonias, digamos, es el gran pecado el pecado original de la antropología, que hubo este etnocentrismo y pues inclusive el racismo en fueron certeros los colegas antropólogos de la época en describir los fenómenos antropológicos a nivel de biología y cultura, pero sus interpretaciones sí fueron bastante etnocéntricas. Eso se fue depurando, y yo creo que esto básicamente ya no existe. Hay recurrencias, ¿no? En la psicología evolutiva, por ejemplo, se vuelve ahora a posiciones que tienen bastantes tintes racistas, pero en fin, ya no es el caso en la antropología.
La diversidad biológica, que es el tema que ahora me está ocupando, lo podemos abordar desde la paleoantropología, ahí donde predomina el factor tiempo, y junto con la paleoantropología, la primatología, ¿no? El estudio comparado de los primates actuales, incluyendo al Homo sapiens, ¿no? Y que esto es una forma indirecta de reconstruir el proceso evolutivo del hombre, el comportamiento que tuvieron nuestros más antiguos antepasados, ¿no? Esto es uno de los campos principales, sigue siendo un campo importantísimo en la antropología física, el estudio de los testimonios fósiles de la evolución humana. Eso es la paleoantropología. Y la primatología antropológica, que es el estudio comparado de la biología de primates actuales, sobre todo en los aspectos de comportamiento. Y esto hasta es un ejercicio que cuando uno va al zoológico, y todos los niños y no niños van y se están divirtiendo de lo que hacen los monos. ¿Por qué? Porque, bueno, son como caricaturas del comportamiento humano. Esto tiene sus explicaciones a nivel de la etología, ¿no? El estudio de los comportamientos en estas especies de primates, y son útiles. Hay mucho trabajo muy serio hecho en este trabajo comparado, que es, digamos, una aproximación indirecta al estudio de la evolución humana, comparando la especie humana con otras especies de primates actuales. Pero la forma directa es el estudio de los restos fósiles, la paleoantropología, que ahora, bueno, hay cada vez, cuando uno ve que ya se está aclarando un esquema evolutivo, bueno, de repente aparecen nuevos fósiles que vuelven a crear una serie de preguntas y de problemas de interpretación. La más reciente fue el hallazgo del Homo floresiensis, el hombre de la isla de Flores en Indonesia, pues que no se esperaba, sale totalmente del marco esperado hasta ahora, porque es una nueva especie, por eso se llama Homo floresiensis, porque no, es como el Homo sapiens, tiene comportamiento cultural, pero tiene un volumen cerebral de menos de 1000 centímetros cúbicos, casi como un australopiteco. ¿Cómo es posible? Es un fenómeno de aislamiento, porque en la isla son pura gente muy pequeña, y también los mamuts eran mamuts enanos, y bueno, es todo un problema, que la primera interpretación fue que era una expresión patológica, pero como ya encontraron varios cráneos, y todos tienen las mismas características, pues no puede ser eso. Ya está claro que se trata de una nueva especie, que no tiene más de 10 años, 12 años que se encontró, y que está ya en el árbol filogenético de la especie humana como una rama colateral divergente que no perduró, ¿no? Bueno, yo les decía que uno de los temas básicos de la antropología física es el conocimiento del proceso de hominización. Es evolución humana, es un sinónimo de evolución humana. En términos antropológicos se habla mucho del proceso de hominización. Evolución humana es el término más general, lo usan los biólogos, lo usan los primatólogos, pero el proceso de hominización como que tomó carta de naturaleza en la literatura antropológica, y a través de los estudios de primatología de especies humanas actuales y de paleoantropología, que son los restos fósiles. Y esto, indudablemente, es uno de los grandes temas recurrentes, inclusive a nivel de divulgación. Ahora, cada rato, si ustedes ven el National Geographic o toda la revista de difusión científica, siempre meten ahí un tema de evolución humana, porque es algo que interesa mucho a la gente. Y los primatólogos, y hay una fuerte rama, la primatología antropológica, porque hay una primatología absolutamente zoológica, ¿no? Los primates, la biología de los primates, pero la primatología antropológica utiliza el estudio de esta biología de los primates para reconstruir el proceso evolutivo humano. Les decía eso. Y bueno, hay 200 especies de primates actuales que están en proceso de extinción, muchas, ¿no? Van disminuyendo rápidamente porque se está terminando el hábitat de los primates en África, en América, en el Amazonas. En México, pues queda el 15% de la selva de los Tuxtlas, ¿no? En donde pues sigue habiendo 2 especies de primates, el mono araña y el mono aullador, pero con un hábitat
cada vez más reducido. Pues ahora tenemos la reserva de los Tuxtlas de la UNAM, donde se está garantizando que estas especies van a continuar allí, pero finalmente los gorilas están en un proceso rápido de extinción, ¿no?, por la cacería. Así que bueno, la primatología es la comparación de la especie humana con los demás primates. Y es muy importante porque uno puede hacer la comparación. Ustedes ven aquí a nivel anatómico cuál es la diferencia entre un humano y un gorila o un chimpancé. Pues la primera es la posición erecta para el desplazamiento, y eso